Mi nombre es Brenda Elia García de la Rosa, de Saltillo, Coahuila. Estudio la carrera de Ciencias de la Educación. Mi maestro es el maestro Fernando Hernández Vázquez en la materia de Historia de la Educación, y a continuación les presento el proyecto modular e integrador de la misma. La Reforma y la Contrarreforma fueron dos movimientos cruciales en la historia de Europa, con profundas repercusiones en muchos aspectos de la sociedad, incluidas la educación. La Reforma fue liderada principalmente por Martín Lutero en el siglo XVI, quien cuestionó la autoridad de la Iglesia Católica y abogó por un enfoque más personal y accesible para la religión, mientras que la Contrarreforma fue la respuesta de la Iglesia Católica para reafirmar su poder y corregir los excesos que Lutero y otros reformistas señalaron. La Reforma trajo consigo varios cambios significativos que influenciaron en la educación de la época y más allá. Por ejemplo, el acceso a la educación para todos. Lutero defendió que la educación debería ser accesible a todos, no solo a los clérigos. La importancia de la lectura y la escritura. Promovió la alfabetización, ya que creía que la gente debía ser capaz de leer las escrituras por sí misma. Educación religiosa centrada en la Biblia. A través de la Reforma, la educación comenzó a centrarse en el estudio de las escrituras en lugar de depender solo de interpretación de los sacerdotes, lo que impulsó un enfoque más personal con la educación religiosa. Las contribuciones de la Contrarreforma. El fortalecimiento de la educación religiosa. La Iglesia Católica, a través de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, estableció escuelas para enseñar doctrinas religiosas, pero también ciencias, humanidades y artes. Educación como medio de control social. La Contrarreforma utilizó la educación como una herramienta para preservar la ortodoxia religiosa y contrarrestar el avance de las ideas protestantes. Enseñanza moral y disciplina. La educación en la Contrarreforma también se enfocaba en la moralidad y la formación del carácter. Se promovían valores de obediencia, respeto y devoción religiosa, aspectos fundamentales en la formación de una sociedad devota. Relación con la educación actual. La Reforma y la Contrarreforma influyeron en la educación moderna de diversas maneras. La Reforma promovió la alfabetización y el acceso universal a la educación, mientras que la Contrarreforma influyó en la organización de la educación católica y en el énfasis de la moral y los valores, algo que sigue presente en las instituciones religiosas de hoy. ¿Qué se pretendía lograr con la reforma de la educación? La reforma de la educación impulsada por Martín Lutero y sus seguidores pretendía principalmente accesos a la educación para todos, promover la alfabetización, enseñanza de valores cristianos. Relación de ideas de Martín Lutero con la educación actual. Las ideas de Martín Lutero sobre la educación influyeron profundamente en el sistema educativo moderno. Entre las ideas claves se encuentran la educación universal, la importancia de la alfabetización, la educación basada en el pensamiento crítico. Opinión sobre las metas de reforma para garantizar una sociedad devota. Las metas de la reforma en términos de garantizar una sociedad devota se enfocaba en la idea de que la educación debía formar a los individuos de acuerdo con sus principios religiosos. Plan de enseñanzas de Felipe Melanchthon. Un reformista y colaborador cercano de Lutero, fue fundamental en la organización de la educación en las religiones protestantes. Su plan de enseñanza se basaba en varios puntos clave: sistema educativo estructurado, educación moral, educación pública. La Reforma y la Contrarreforma tuvieron un impacto significativo en la educación, dando lugar a la educación más accesible y centrada en el individuo. Las ideas de Lutero sobre la educación, como la alfabetización universal y el pensamiento crítico, siguen siendo fundamentales en el sistema educativo moderno.